Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la izquierda global. Si es la primera vez que nos escuchas, por favor, pulsa el botón de suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el coronel Wilkerson. El coronel Wilkerson es un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos y ex jefe de gabinete del secretario de Estado estadounidense, Colin Powell. Coronel Wilkerson, bienvenido de nuevo a India y la izquierda global. Gracias, es un placer volver a estar contigo. Quería empezar por el conflicto. ¿Cuál es tu valoración del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán? Creo que no leyeron a su Carl von Clausewitz. Lo primero que Clausewitz establece, no necesariamente como un principio, sino como una realidad, es que cada vez que se piensa en extender la política, que es su concepción, por supuesto, mediante medios violentos, hay que conocer la naturaleza de lo que se va a crear, la naturaleza del conflicto. Para mí está clarísimo que ni Netanyahu, aunque probablemente se acerque más a comprender lo que está haciendo, ni Trump, Hegseth, Rubio y otros de la administración aquí en Washington entienden esa naturaleza. Es tan evidente que resulta doloroso verlos. Rubio anoche, por ejemplo, estaba confuso, él mismo y sin duda la prensa que lo rodeaba. Trump está por todas partes. Sus objetivos han cambiado drásticamente en las últimas 96 horas, especialmente en las últimas 48. No entienden en qué se han embarcado. Y como continúa escribiendo Clausewitz, si no comprendes la naturaleza del conflicto, estás condenado desde el principio. Así que veamos cuál es la naturaleza de este conflicto. Creo que puede desarrollarse a lo largo de varias líneas diferentes, pero la esencia es que un bando, un pueblo de 3,000 años, por así decirlo, está decidido a luchar hasta la muerte, prácticamente los 90 millones de ellos. El otro bando es un don nadie en términos de antigüedad. Apenas lleva aquí 250 años, y aún así ha acumulado una gran cantidad de poder, en gran parte por suerte y fortuna, pero aún así una gran cantidad de poder. Y no entiende las motivaciones del otro bando. Cree que puede simplemente pincharles aquí, allá y en todas partes, matar niños, decapitarlos, eliminar a uno de los hombres más venerados del mundo chi, al menos. Sospecho que, por lo que estamos viendo en las capitales árabes, donde la población suní es mayor, estamos observando actitudes similares por su parte, en parte porque detestan a sus líderes, pero también porque el Islam es el Islam, ya seas chií, suní o lo que sea, y no les gusta, simplemente no les gusta. Si vieras el contraste, y esto se nos presenta de forma propagandística en este país, nuestras noticias lo hacen, pero si vieras otras fuentes, si vieras el contraste entre la gente que salió a honrar al Islam y la que salió a protestar contra el régimen, era astronómicamente distinto. Así que ese es un componente enorme de todo esto, creo yo, que va a desgastar considerablemente a Donald Trump y a su administración en los próximos días. Y ni siquiera he hablado de otras implicaciones como la energética, por ejemplo. Esta mañana estaba leyendo en el Daily Telegraph, creo que era el Telegraph, que la India tu país tiene unos 25 días de lo que podríamos llamar crudo sin refinar, crudo refinable y productos refinados. Aproximadamente el 60% o más del petróleo de la India pasa por el estrecho de Hormuz. Ese estrecho va a cerrarse. Y Trump solo ahora se da cuenta de eso y ha ordenado a la Quinta Flota y a la Marina en general que la mantenga abierta. Tengo noticias para él. Yo he estado allí, ya he pasado por eso. Lo intentamos hace muchos años en el Dorado Canyon, reabanderando petroleros kuwaitíes y escoltándolos por el Golfo.
Una de las cosas que conseguimos fue un buque de guerra tan dañado por una mina que tuvo que regresar cojeando a Estados Unidos. Tardó días y días en volver. No es de extrañar que no lo perdiéramos. Y un petrolero, el Bridgeton, cuyo capitán estaba dispuesto a dispararnos porque él también chocó con una mina. Ahora bien, eso fue hace mucho tiempo. Al final conseguimos mantener el estrecho abierto y que los barcos pasaran por él mientras los escoltábamos con nuestros buques de guerra. Pero Irán ha aprendido mucho desde entonces. En el propio estrecho hay quizá 17 millas náuticas de agua, quizá 17 millas. Pero cuando se tiene en cuenta la profundidad y el canal necesario para satisfacer esa profundidad para un gran petrolero y todo eso, es mucho, mucho más estrecho. Me han dicho que llega a ser tan estrecho como 3 millas. Y usamos 3 millas cuando realizamos un ejercicio en Pekín en 2009 en el que simulamos precisamente esto. Así que existe una posibilidad real de que al lanzar los hutíes vuelvan a cerrar el Mar Rojo a todo el tráfico, excepto aquel que ellos apoyen, como China, Irán o Rusia, pero cerrándolo a todos los demás, especialmente a los que apoyan a Israel y también al Golfo Pérsico. Así que estamos hablando de una enorme cantidad de poder económico mundial que no podría fluir como debería, salvo a un coste enormemente mayor. Y junto al Mar Rojo y el Bab el-Mandeb, no me refiero solo al petróleo. Se trata de todo tipo de mercancías que pasan por el canal de Suez, por supuesto. Así que estamos ante un impacto enorme en la economía mundial, que personas como Modi, por ejemplo, que odia a los musulmanes, así que está del lado de Bibi Netanyahu, tampoco están teniendo en cuenta. Y si yo fuera Putin, bueno, Putin va a obtener un beneficio extraordinario de esto. Un auténtico beneficio extraordinario. Los precios del crudo Brent y del West Texas Intermediate, los de referencia, ya están subiendo. Cuando hicimos el ejercicio en Pekín en 2009, acabaron a $200 el barril. Eso es catastrófico para la mayoría de la gente en el mundo. Y tengo otra noticia para Trump. Todo el mundo, la única materia prima que es tan esencial, la necesita, tiene que tenerla. Y déjame decirte algo más sobre lo que hizo Trump. Prometió durante toda su campaña y luego, una vez que se convirtió en presidente, dijo que cumpliría su promesa de volver a llenar la reserva de petróleo de Estados Unidos. Esa reserva tiene un factor crítico de seguridad nacional de 500,000 millones de barriles. Bueno, 500 millones de barriles, supongo. No, quizás sea 1,000 millones. No lo sé. Soy un hombre mayor, pero son 500 y pico. Ahora mismo está en 415. Sospecho que son 1,000 millones. Así que eso significa que está peligrosamente baja, según nuestro propio criterio. Y por cierto, vas a volver a llenarla con este petróleo tan caro que va a hacer que tus amigos ganen mucho dinero y que sin duda también hará ganar mucho dinero a Putin. Pero ¿de dónde vas a conseguirlo? ¿Y con qué rapidez vas a conseguirlo? Porque ahora estás en una guerra que tiene todas las perspectivas de ser eterna, de durar y durar y durar hasta que mates al último persa en la última montaña de Irán. Y déjame decirte que eso va a ser realmente difícil porque no tienes soldados ni infantes de marina para hacerlo. No los tienes. Y si declaras un reclutamiento y movilizas a Estados Unidos, 3/4 partes de la juventud estadounidense se irán a Canadá y México de la noche a la mañana. Garantizado. Absolutamente garantizado. Así que esas son solo algunas de las cosas que realmente me preocupan. La más importante de las cuales es que no entienden en qué se han metido. Simplemente no entienden lo que han empezado. Según un informe del New York Times, solo 2 o 3 barcos han pasado por el estrecho de Hormuz, mientras que normalmente lo atraviesan unos 80 barcos al día. Y el precio del crudo ya ha subido entre un 15 y un 20%. La última vez que lo comprobé, estaba a $85 por barril. Supongo que pronto superará los $100, y quién sabe hasta dónde llegará después.
Y lo que es más importante, las compañías de seguros y los transportistas ya han dicho de manera informal, y una compañía de seguros de forma oficial, que han publicado sus nuevas tarifas. Son astronómicas. Absolutamente. Y sí, pienso en los países del sur global como la India, que resulta ser muy susceptible a la inflación. El crudo es uno de los indicadores más importantes de la inflación. Probablemente la India tenga acceso al petróleo ruso, aunque Estados Unidos haya hecho todo lo posible por disuadirla de comprarlo. Pero también me pregunto qué haría Europa, dado que no tiene intención de hacer las paces con Rusia y ahora está participando en esta guerra. Van a tener que tomar decisiones realmente difíciles, si tengo razón, sobre la naturaleza de esta guerra a medida que avance. Porque tienes razón, van a tener problemas. Van a tener problemas porque no están dispuestos a aceptar petróleo. Putin les ha ofrecido varias veces durante este conflicto reanudar los envíos de petróleo, aunque nosotros volamos uno de sus oleoductos. Pero no quieren hacerlo. Habría ayudado enormemente hace 6 meses, hace 1 año incluso, hace 2 años, porque una de las razones por las que la economía alemana está tambaleándose es que perdió mucho cuando los precios de la energía subieron tanto. La gente se fue, no van a quedarse y pagar esos precios de la energía. Europa tiene que tomar una decisión difícil aquí. Irán lo ha puesto aún más difícil atacando sus activos en Chipre y demostrando que no tiene reparos en extender esta campaña a las personas que están ayudando al genocidio en Gaza y a los demás esfuerzos de Estados Unidos por acorralar la región. Creo que estamos escuchando la verdad de Naftali Bennett y otros desde que hizo sus declaraciones sobre los objetivos del Gran Israel. Creo que decía la verdad cuando afirmó que el siguiente objetivo es Turquía. Así que Israel atrajo a Erdogan por la razón que fuera, no por una sustantiva de parte de Erdogan. Simplemente está haciendo política otra vez, buscando ayuda para su economía que pensó que Israel podría darla hacia su órbita, hacia la órbita de Netanyahu. Pero no estoy tan seguro de que vaya a quedarse allí ahora, porque él también tiene un problema real en cuanto a lo que se está desarrollando. Y lo que se está desarrollando es que te codician. También quieren tu país. Y no lo dudo ni por un minuto. No lo dudo ni por un minuto. Estos sionistas mayores son, en mi opinión, gente increíblemente estúpida. Piensan que ese diminuto estado en el extremo oriental del Mediterráneo, que está sostenido casi por completo, tanto en sus atrocidades como en su economía, con 1 o 2 excepciones por Estados Unidos. Y creen que esas 1 o 2 excepciones, supongo que están principalmente relacionadas con la industria armamentística, o con sectores auxiliares de esa industria, o con la inteligencia artificial o lo que sea que impulse esa industria. Hacia ahí es a donde se dirigen. Ellos creen que eso basta para convertirlos en una gran economía. Tengo noticias para ellos. La razón por la que han tenido un éxito económico razonable es porque nosotros nos hemos esforzado mucho, como en la guerra de Irak, apoyando... ¿Cómo se llamaba la empresa petrolera que dirigía Mark Rich? Ahora no lo recuerdo. Pero apoyando a Mark Rich mientras robaba petróleo del programa de la ONU Petróleo por Alimentos de Saddam Hussein y lo enviaba a Israel a precios reducidos. Apoyando a los kurdos en el norte de Irak mientras enviaban petróleo clandestinamente a Israel a precios reducidos, desafiando la política de Bagdad. Quiero decir, nosotros hemos hecho de Israel lo que es. No hay duda de ello. Si hay algo de genialidad ahí, alguna genialidad capitalista, alguna genialidad emprendedora. Sí, pero ¿sabes qué? De los de los millones de israelíes judíos que ya se han marchado y puede que no vuelvan, la razón principal para ellos era un refugio seguro. E Israel es cualquier cosa menos un refugio seguro en este momento.
Eso también va a paralizar a Israel, y sospecho que van a perder otro 1.000.000 en los próximos 6 meses, si no más. Así que no entiendo los sueños de estos sionistas, y no veo cómo van a cumplirlos. Por supuesto, no quiero que los cumplan, y no creo que nadie en la región quiera que los cumplan. Mira Doha, mira Abu Dhabi, mira cualquier estado árabe, mira Egipto. Sé que es discutible si eso es o no un estado árabe, entre quienes se dedican a ese tipo de matices, pero ellos también están sentados sobre barriles de pólvora. A su gente no le caen bien, y creo que esto es bastante perspicaz. Al principio pensé que era un error por parte de Irán, pero luego me puse a reflexionar sobre ello después de hablar con un par de amigos en Teherán. Una de las razones por las que están atacando ahora a los estados árabes, de forma superficial, aunque han matado a algunas personas y causado daños materiales, es porque están apuntando a lo que sostiene a los regímenes autocráticos, ya sea el petróleo o cualquier otra cosa. Esperan que en Arabia Saudí, por ejemplo, donde solo alrededor del 20% de la población es chií, esa distinción desaparezca si la gente, ya enfadada por Palestina, decide levantarse y derrocar a sus propios gobernantes en los países donde viven. Así que Irán les ha dado más incentivos para hacerlo, creo, porque Irán básicamente está diciendo, oye, estamos atacando a la gente que os oprime. Vi las fotografías que nuestros medios no quisieron mostrar. Provenían de la India, creo, de la India, del propio Irán y quizá de algún otro país. Mostrando, por ejemplo, a los bahrainíes celebrando mientras ardía la sede de nuestra quinta flota, mientras ardía el edificio de nuestro cuartel general. Y por cierto, tengo buenos informes de allí, o mejor dicho, creo que informes fiables, de que el ataque alcanzó realmente la instalación de recarga de misiles de lanzamiento vertical. Es un aparato muy sofisticado, y recargar estos misiles de lanzamiento vertical en los DDG y los DD en particular, los buques de guerra navales, es una operación muy delicada. Hay que bajarlos cuidadosamente hasta sus compartimentos en el barco y hacerlo con mucha precisión. Se necesita personal en cubierta y una grúa sofisticada. Pues bien, aparentemente destruyeron eso en Bahrein. Así que eso significa que tienen que ir hasta Diego García para hacerlo, donde está disponible el siguiente. Es un trayecto largo, así que Irán causó daños importantes allí, si ese es el caso. Una vez más, hay muchas ramificaciones de esta guerra que creemos simple y corta, pero que la harán larga y nada sencilla. ¿Qué opinas de las noticias sobre Turquía interceptando misiles? Algunas personas dicen que en realidad es Irán quien ve el Mediterráneo como una amenaza. Por ejemplo, el USS Errol Horn está merodeando en algún lugar del Mediterráneo después de regresar de participar en el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, así que podría ser un objetivo. Hemos tratado un programa sobre Chipre y las bases de Akrotiri y de Kelia, las bases británicas y de la OTAN, y su importancia para Asia Occidental con Matt Cunard. Todos esos son objetivos. Pero también hay quienes dicen que podrían ser operaciones de falsa bandera por parte de Israel para arrastrar a Turquía o a la OTAN al conflicto. Me pregunto, ¿cuál es tu opinión? Yo votaría por lo último, y te diré algo más también. Probablemente ya lo sepas, pero se lo diré a tus oyentes por si tú o ellos no lo saben. Israel está ahora en Chipre y en el sur de Grecia, iniciando la campaña contra los turcos. Ya están trabajando para asegurarse de tener canales de inteligencia. Tienen gente en su nómina, especialmente chipriotas, que formarán parte de la política de derrocar a Ankara, y ya están en ello. Están actuando de manera muy similar a como lo hicieron en Irán durante la guerra entre Irán e Irak, que más tarde derivó en lo que ocurrió cuando tantos agentes aparecieron en el momento del ataque estadounidense, ese primer ataque con los B-2 sobrevolando y todo eso, y se dedicaron a matar a muchos iraníes y a destruir gran parte de la capacidad de defensa aérea y del poder de Irán. Realmente lo destruyó.
Bueno, lo que hicieron los iraníes en ese caso fue sacar a toda esa gente y o bien los encarcelaron de por vida o los mataron. Lo que Israel está haciendo ahora en el sur de Grecia y Chipre es reclutar a toda esa gente, porque van a necesitar ese tipo de quinta columna cuando vayan contra Turquía. Eso es lo único que sé con certeza que está ocurriendo ahora mismo en relación con Israel y Turquía, y quizá con la posibilidad de una operación de falsa bandera. Y no les pongo nada de eso fuera de sus posibilidades, Pat. Esto es muy peligroso, no sé por qué lo estamos haciendo. Pero si estoy interpretando bien los mapas, los que mostraron, creo, Danny Davis y Doug McGregor el otro día, tenemos combatientes en el extremo norte del Golfo Pérsico. Cuando estaba en el mando del Pacífico de Estados Unidos, que en aquel entonces, en los años 80 y principios de los 90, era el proveedor de fuerzas para el mando central era solo un pequeño mando insignificante. Nosotros éramos el gran proveedor de fuerzas. Teníamos una especie de norma establecida. Nunca se debía poner un buque de guerra estadounidense en el Golfo Pérsico. Si se hacía, debía hacerse con muchísimo cuidado y solo durante un periodo breve y seleccionado. Nunca se debía enviar un portaaviones, nunca, porque su radio de giro es demasiado amplio. Es demasiado difícil de maniobrar. La razón por la que ese F-18 cayó del portaaviones y lo perdimos en el Mar Rojo fue porque el capitán entró en pánico. Al fin y al cabo, le estaban disparando y giró demasiado rápido. La tripulación no tuvo tiempo de ir al otro lado y decir, «Oh, tenemos que colocar estos aviones de otra manera». Uno de ellos entró perdiendo un avión de combate valorado en $1 millón. Así que no sé por qué estamos haciendo eso, pero Irán podría hundir esos barcos en cualquier momento. Esta es la realidad. Podrías enviar a una sola persona, hacer que nade hasta el barco con una mina magnética y hundirlo. Es así de sencillo, porque el agua no es muy profunda y los barcos no pueden combatir, por así decirlo, como lo harían en mar abierto o incluso en el mar de Omán o en el mar Arábigo del Norte. Ha habido muchos ejercicios. Sé todo sobre esto como estudiante de la Marina en el Colegio de Guerra Naval y en otros lugares. Así que no sé por qué estamos haciendo eso. Nos lo estamos buscando. Estamos pidiendo una operación de bandera falsa por parte de Israel, por ejemplo, para arrastrarnos más al conflicto, o que Irán simplemente elimine uno o ambos. No tengo ni idea de por qué los tenemos posicionados allí. Quiero volver a su importante punto sobre la comprensión de la naturaleza del conflicto. Y para ser un poco más específico, Coronel Wilkerson, ¿podría darnos una idea de las fortalezas y debilidades militares de ambos bandos? Todos los medios de comunicación occidentales dominantes han ofrecido una cobertura bastante parcial al respecto, repitiendo prácticamente lo que sale de la boca de Biden, Trump, Netanyahu y otros, y más importante aún, de los funcionarios israelíes. Las están repitiendo y presentando como si fueran noticias verificadas. Por otro lado, hay algunos medios que parecen más fiables y nos ofrecen una visión probablemente más equilibrada de los puntos fuertes y débiles de los misiles, así como de las dificultades que tiene el bando de la OTAN, o digamos el bando de Estados Unidos e Israel, para interceptarlos, y de lo costoso que resulta. Así que, para nuestros espectadores, ¿podrías compartir tus opiniones sobre cómo están posicionados militarmente ambos bandos? Primero, estábamos escuchando, casi increíble, lo sé, algo difícil de aceptar para aquellas personas que llevan más de un año o incluso más tiempo escuchando a Trump. Estamos oyendo unas mentiras realmente increíbles de Donald Trump. No sé si él sabe que está mintiendo porque el ejército le está mintiendo a él, o si simplemente está haciendo lo que suele hacer, hablar sin pensar y decir esto es genial, aquello es genial, tenemos 1 millón de estos, tenemos 2 millones de aquellos. Cuando se analiza detenidamente,
con expertos y con personas que creo me están diciendo la verdad, no estamos en buena situación, ni tampoco lo está Israel en última instancia, por una serie de razones que son operativamente inteligentes por parte de Irán. Y uno pensaría que después de haber sido engañados gravemente varias veces, en particular la última vez con los B-2 volando y todo eso, habrían aprendido. No son gente estúpida. Así que lo que están haciendo ahora es utilizar con mucho cuidado sus armas más baratas, de las cuales tienen miles, si no cientos de miles. Están usando las más baratas para hacer lo que hicieron en la Guerra Hermosa, por así decirlo. La Guerra Hermosa de 12 o 13 días. Para poner a prueba las defensas aéreas israelíes, pero también las de Estados Unidos en la región y las de sus socios, y para ver si lo que confirmaron aquella primera vez, hace varios meses, sigue siendo válido y si ha surgido algo nuevo. Ahora, por su parte, hay muchas cosas nuevas. Nuevos radares de Rusia y China, nuevos misiles de Rusia y China, nuevos técnicos de Rusia y China, todos ellos operando básicamente bajo tierra. Incluso las nuevas escuadrillas, según tengo entendido, de los últimos aviones rusos, están bajo tierra. Así que no se sabe exactamente qué tienen, pero he oído de fuentes fiables que, en cuanto a misiles, es enorme. Realmente es mucho. Y están bajo tierra. El único momento en que son vulnerables es cuando siempre disparar. Y no tenemos suficiente cover para detectar eso todo el tiempo. Es imposible. Este era todo el pequeño indicio porque sí. Si estás despegando del Lincoln, está a 1000 millas de distancia. Y con razón, porque Irán tiene misiles que podrían hundirlo. Estoy esperando a ver si lo harán, porque sé que tienen misiles de alta velocidad que podrían destruir el Lincoln. Eso significaría 5,000 marineros estadounidenses en el agua, probablemente entre 2,000 y 3,000 muertos de inmediato. Así que, si estás volando desde 1000 millas náuticas de distancia, necesitas reabastecimiento en vuelo. Esos cazas no tienen ese alcance, especialmente el F-35. Y hemos enviado solo Dios sabe cuántos escuadrones de F-35 allí. Esperemos que contemos con que tengan una tasa de operatividad en misión mejor que el 30%. O ya sabes, quizás se acerquen al 50%, porque en todas las versiones lo que estaban produciendo era plenamente operativo en misión alrededor del 50% del tiempo, como mucho. Así que ahí tienes la mitad de tu flota fuera de servicio. Pero hay que repostarlos y necesitas tener grandes y carísimos aviones cisterna en el aire o usar los cisternas propios del barco, y esos no repostarán gran cosa, porque no son mucho más grandes que el caza que recibe el combustible. Así que hay verdaderas complicaciones aquí para conseguir esos misiles balísticos. Y Trump dice todos los días que los estamos eliminando a todos, que los estamos eliminando a todos. Bueno, sé que eso no puede ser cierto porque no podemos localizarlos. Son muy efímeros en su modo de operar. Aparecen, disparan y vuelven a desaparecer. Estoy seguro de que conseguimos algunos, sin duda. Pero algunos no son muchos. De lo que oigo se trata solo de decenas de miles de misiles. Así que Irán está siendo muy cauto con lo que hace y está poniendo a prueba el sistema con la primera oleada. Algunos de ellos, como hemos visto, lograron pasar. Uno de los pequeños drones mató a 22 personas, hirió a 76, siguen desaparecidas en Israel. Así que algunos de esos están logrando atravesar. Y una vez que los israelíes, Estados Unidos y nuestros aliados hayan agotado los Patriots y otras defensas que estamos utilizando, y lo haremos, los agotaremos, entonces enviarán los misiles mejores. No van a arriesgarlos contra los sistemas de defensa aérea. Y la última categoría de misiles que enviarán, si mi información es correcta, son los que se mueven a Mach 3, Mach 4, quizá incluso Mach 5. No podemos alcanzarlos con nada. Nada de lo que tenemos en nuestro inventario los detendrá. Sospecho que ese tipo de armamento lo van a reservar para el Lincoln y quizá incluso para el Ford. Podrían atacar al Ford en el Mediterráneo,
hundir ambos portaaviones, y Donald Trump ni siquiera tendría posibilidades de ser reelegido. Sospecho que Donald Trump se encaminaría hacia un juicio político si el Congreso tuviera algo de sentido. Pero ese es el tipo de potencial que existe aquí. Esa es la naturaleza del conflicto que existe. Y los iraníes parecen dispuestos a ser muy pacientes y aprovecharlo. Parecen tener las municiones para hacerlo. Creo que Bibi lo sabe. Así que me sorprendería muchísimo, y yo estuve allí durante la guerra de 1973. Me sorprendería mucho que no haya cargado ya varias armas nucleares. Mucho. Y eso me preocupa. Es muy peligroso. Supongo que también necesitaba preguntarte sobre la estrategia de atacar a civiles, porque todos hemos leído sobre el ataque a la escuela primaria de niñas en Minab, en la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán. También hay informes sobre el ataque al hospital Gandhi, en Teherán. Y ahora CNN nos ha ofrecido una cobertura detallada sobre Trump hablando con líderes turcos en el oeste de Irán y en otras zonas fronterizas con Irak. Están intentando utilizarlos para hacer algo similar a lo que intentaron en Irak y Siria, armar a grupos rebeldes, desestabilizarlos. Sabemos, por supuesto, que Irán es internamente muy vigilante. El Basij, la rama del IRGC, es extremadamente vigilante. Pero me pregunto qué opinas de estos acontecimientos, especialmente teniendo en cuenta que en Siria la parte turca, por así decirlo, abdicó a cambio de Al-Qaeda e ISIS. Y Turquía estaría muy nerviosa ante la posibilidad de que Estados Unidos apoye o incluso intente respaldar de nuevo ese tipo de esfuerzo en Irán. ¿Qué opinas de todos estos acontecimientos? Creo que es muy peligroso, y creo que huele fuertemente a Bibi Netanyahu, cuyo objetivo no es el mismo que el de Trump. Trump ha dicho cuál es su objetivo, y creo que hay algo en lo que confío. Su objetivo es básicamente conseguir un régimen mejor en Teherán, o algo por el estilo. El objetivo de Bibi Netanyahu no es ese. Él no quiere un régimen en Teherán, quiere una confusión total en toda la extensión de Irán, que es una extensión bastante considerable. Confusión total. Y quiere que esa confusión se parezca mucho a Siria, a cómo estaba Siria durante un par de años, cuando Assad se mantenía a duras penas y era empujado de nuevo hacia Damasco. Por cierto, Israel también quiere Damasco y Siria. Así que observa cómo este movimiento terrestre hacia el Líbano se expande si tiene éxito. No sé si Hezbollah tiene aún el poder, las municiones, el liderazgo para resistirlos de manera significativa. Pero si no lo tienen, fíjate cómo se moverán para tomar también la mayor parte de Siria, porque eso forma parte de su agenda. También quieren Siria, y quieren el Líbano. Han querido el Líbano desde hace mucho tiempo. Nosotros somos la potencia que les ha impedido consolidar el control sobre el Líbano. Quizá recuerdes en el 82 y el 83, creo que fue entonces cuando realmente se metieron en un buen lío y tuvimos que sacarlos de apuros. Y cuando fueron rescatados, cometieron atrocidades en los campos de refugiados al salir. Ariel Sharon fue el hombre a cargo de esa guerra, más tarde primer ministro. No cambian. Esta gente no cambia. Su objetivo es lo que están haciendo. Y como dices, son dos objetivos muy distintos. Tener un Irán con un buen gobierno, estable y dentro de la órbita de Estados Unidos, frente a tener un país completamente caótico de 90 millones de personas tan grande como Irán, que es lo que quiere Bibi. Así que esperemos mientras reconcilian sus objetivos, pero no creo que Donald ni siquiera entienda que eso es lo que quiere Bibi. Así que estamos viendo, como sugerías, que Erdogan tiene intereses diferentes aquí, y quizás sorprenda a todos entrando de repente en la lucha en un lugar donde la gente no pensaba que lo haría. Esa gente siendo Bibi Netanyahu. Y tiene que ser consciente, tiene que serlo. Sé que Bibi fue, lo agasajó con vino y cena, y ya sabes, le presentó todo su discurso sobre toda la ayuda económica que recibiría de Israel y demás. Y al parecer Erdogan cayó en todo el asunto.
Pero eso no va a impedir que se dé cuenta de cuáles son las verdaderas intenciones de Bibi si de repente se manifiestan. Así que tu punto es muy válido. Podrías involucrar a Turquía en este conflicto, no solo por los kurdos, sino por ver lo que está haciendo Israel y se dan cuenta de que es perjudicial para sus intereses. Así que, como dije antes, todo esto tiene todo tipo de ramificaciones que aún no hemos considerado. Podríamos poner a toda la región en una situación de guerra, y eso tiene una tendencia muy peligrosa a extenderse también. Quiero decir, solo hay que pensar en Ucrania y el Levante fusionándose en términos de hostilidad. Y estamos justo allí en Azerbaiyán, estamos justo allí en Armenia, estamos justo allí en Georgia intentando agitar las cosas contra Putin. No hemos parado. Seguimos intentando derrocar al gobierno que fue elegido por los pelos, pero que fue elegido que es entre Moscú, Europa, Washington y Georgia, en Tiflis. Seguimos intentando derrocar a ese gobierno. Y Putin lo sabe. Me llamó la atención algo muy interesante que dijiste sobre la diferencia entre los objetivos de Trump y Netanyahu. En otras palabras, Trump quiere gobiernos amistosos en la región, mientras que Netanyahu busca la ausencia de Estado allí, de modo que solo haya un Estado, uno sionista y colonial, que pueda seguir expandiéndose. Ese era un marco interesante. Sí, creo que Trump va a llegar a darse cuenta de eso, y Hegseth y Rubio también. No sé con qué rapidez van a llegar a esa conclusión, pero puede que haga falta una acción sobre el terreno que contradiga lo que Trump quiere hacer de forma visible y tangible, para que se dé cuenta de que tiene un socio que, aunque el dinero de Miriam Adelson le queme en el bolsillo, aún así tiene un socio que podría poner fin a su presidencia. Y ese va a ser un momento decisivo dentro del marco aliado, por así decirlo. No me atrevo a llamarlo así. Me da rabia decir marco aliado con Israel y Estados Unidos, pero eso es lo que es, por supuesto. Aún así, hay una razón por la que nunca los hemos llamado un aliado formal. Nunca lo hemos hecho en realidad. Trump lo ha hecho hasta cierto punto, pero nunca hemos identificado formalmente a Israel como un aliado de Estados Unidos. Aliado principal fuera de la OTAN, todo tipo de caracterizaciones, pero no un aliado formal en el sentido de Japón u otros países. Hay una razón. ¿Cuál es tu percepción sobre el futuro del Golfo o de los países del CCG y de Irán? Quiero decir, gran parte de eso estará determinado por el resultado o la trayectoria de este conflicto. Me da mucha curiosidad saber si crees que han empezado a percibir las vulnerabilidades de ser un vasallo en esta etapa del imperio, dado lo impredecible e incluso vulnerable que es el propio imperio, ya que muchos están abandonando embajadas y, según se informa, incluso bases para esconderse en hoteles en los países del Golfo que Irán ha atacado. Y por otro lado, Irán me parece, al menos, y dime si estás de acuerdo o no, que ha sido hasta ahora muy cauteloso a la hora de discriminar sus ataques contra los estados del Golfo. Están intentando, con mucho empeño, al menos en sus declaraciones oficiales, decir, solo estamos atacando activos militares estadounidenses, e incluso los pocos hoteles y edificios que hemos alcanzado fue porque el personal estadounidense se había refugiado en esos lugares, señalando así al mundo y a la región que no están aquí para sembrar el caos. Aunque si se ven obligados, no habrá líneas rojas, como dijo Abbas Araghchi. ¿Cuál es tu lectura sobre el futuro de la relación de los estados del Golfo con Irán? Antes que nada, creo que ya pasé por esto, y la doctora Rice, de todas las cuestiones que tratamos con ella como asesora de seguridad nacional de George W. Bush, fue muy firme en este asunto durante un tiempo e incluso llegó a enfadar al presidente, motivo por el cual lo abandonó. Pero yo pienso que la primavera árabe debería haber tenido éxito, y ella también lo creía, hasta cierto punto.
Cuando no fue así, muchos de nosotros nos preocupamos y empezamos a analizar por qué. Surgieron muchas razones, por supuesto, entre ellas la falta de determinación del liderazgo de quienes se oponían a personas como Mubarak, e incluso en Riad, Abu Dhabi y otros lugares. Pero la razón principal, como dijo en su momento uno de los expertos del equipo de planificación de políticas del Departamento de Estado, era la apatía de la gente. Simplemente no tienen el valor de levantarse y desafiar a sus dirigentes. Aunque esos dirigentes, la mayoría de las veces, actúan en contra de los intereses colectivos de la mayoría. Lo vimos en Irak hasta cierto punto también. Lo vimos con los chiíes, por ejemplo. La mayoría oprimida por los suníes y los chiíes sin hacer nada al respecto, o incluso cuando intentamos ayudarles, sin hacer nada igualmente. Así que es difícil decir que esta gente vaya a encontrar alguna vez el coraje, el liderazgo o la determinación para derrocar a esos autócratas. Pero déjame decir, y que conste en acta, que deberían hacerlo. Dicho esto, creo que Mohammed bin Salman, quizá no Mohammed bin Zayed y otros, pero creo que MBS realmente entiende que está sentado sobre un polvorín. Sabe que tiene que matar a mucha gente periódicamente para convencerles de que no quieren encender la mecha de ese polvorín. Así que lo que está ocurriendo ahora mismo, una vez más, no de la manera en que lo prometió la primavera árabe, sino de una forma muy diferente clausewitziana, es que la naturaleza de la guerra podría ampliarse y cambiar muy rápidamente. Esto tiene el potencial, una vez más, de derrocar a algunas de estas personas. Y creo que Irán está siendo muy cauto, por las razones que has mencionado, claramente. No quiere tener más enemigos de los que puede manejar. La conservación de los enemigos es el principio número 1 de la guerra. Pero al mismo tiempo, puede que esté explorando cuáles son las posibilidades, especialmente si se produce una reacción como la que hubo en Bahrein o en Karachi, donde golpeaban nuestro consulado, intentando romper las ventanas y matarnos. Yo lo vi. Ayudé a instalar esas ventanas porque sabíamos que ese consulado era muy vulnerable y estaba muy cerca de la calle. Los vi golpear esas ventanas con horcas, hachas y mazos, y rebotaban contra ellas. Por supuesto, eran ventanas de seguridad muy caras. Pero eso era rabia. Era pura rabia. Ni siquiera hemos hablado del papel de Pakistán en todo esto. Una potencia nuclear que ha prometido a Irán y a Riad, a ambos, que si alguna vez necesitan un arma nuclear, la tendrán. A su entera disposición, la tendrán. Y yo me lo creo al 100% porque participé en el desmantelamiento de la red de Aku Khan y vi cómo Aku Khan era venerado por gran parte del mundo islámico, de un extremo al otro, como el padre de la bomba atómica islámica. Y vi cuánta gente realmente nos odiaba por haberlo eliminado, prácticamente. Así que eso es todo. La urdimbre y el movimiento de la región, que estuvo incandescente durante la primavera árabe, pueden volver a encenderse con esta guerra. Y los iraníes, creo, tienen una visión a largo plazo. Nosotros no. Nunca la hemos tenido. No hacemos estrategia. Pero ellos sí. Pueden resistir durante mucho tiempo. Pueden reclutar durante mucho tiempo. Pueden golpear objetivos seleccionados durante mucho tiempo. No vamos a impedir que lo hagan a menos que invadamos. Y si invadimos, estamos acabados. Estamos acabados. Eso haría que Irak y Afganistán parecieran un juego de niños comparado con enfrentarse a Irán. 90 millones de personas en un país inmenso, con montañas y de todo. Eso sería el fin de la capacidad del imperio para influir en Oriente Medio. ¿Crees que realmente podrían cometer el error de invadir? O al menos, tienen el suficiente sentido común para saber que no pueden hacerlo. Trump ha hablado de ello. Trump ha hablado de ello públicamente. Lo ha escrito. Espero que lo que queda del liderazgo del Pentágono, y lo digo en serio, Hexet los ha estado desmantelando cuidadosamente.
Ha estado apartando con cuidado a generales de 2, 3 e incluso 4 estrellas, y ha estado llenando las filas con nacionalistas cristianos, con personas que creen en el Armagedón, predicadores que les hablan sobre el Armagedón y la necesidad de esta guerra. Entra en YouTube y mira a John Hagee ayer, creo, quizás hace 2 días. John Hagee, líder de Cristianos Unidos por Israel. John Hagee, head of Christians United for Israel, and he is inciting the military. Y está incitando al ejército a verlo como el Armagedón, a verse a sí mismos como cruzados, a considerar que el fin de los tiempos está siendo provocado por sus acciones. No estoy bromeando. Esto está ocurriendo ahora mismo en este país, en mi país. Está pasando. Así que es un momento que tiene el potencial de estallar en un conflicto mucho más grave, en muchos frentes y en muchas dimensiones diferentes. Entre ellas, y no la menor, la de involucrar a un montón de, ¿cuántos árabes hay? La última vez que miré eran unos 400 millones. Estamos hablando de un lío. Si Modi cree que tiene un lío con los musulmanes en la India, que espere a tener un lío en su frontera con este asunto. Estamos llegando al final. Quería preguntarte un poco sobre el sentimiento y la situación interna en Estados Unidos respecto a esta guerra. No es muy común que en el pasado hayamos visto oposición a las guerras imperialistas de Estados Unidos desde el principio. Quiero decir, normalmente esa oposición empieza a crecer solo cuando Estados Unidos comienza a perder, porque la gente no quiere perder ni estar del lado perdedor. Pero hemos visto desde Vietnam hasta Irak y Afganistán que los estadounidenses tienden a unirse en torno a la bandera, al menos al principio. Esta vez me ha llamado la atención que sea completamente lo contrario, si nos guiamos por muchas de estas encuestas. En el ámbito militar, tuve a Scott Ritter hace un par de días y dijo exactamente lo mismo que tú sobre la politización del ejército, lo cual está generando un conflicto muy serio dentro de las filas, entre quienes son profesionales, digamos, y quienes están más politizados y motivados ideológicamente. ¿Cuál es la implicación de esta guerra en la política interna de Estados Unidos, o viceversa? Permíteme abordar primero tu último punto, porque es potencialmente el más peligroso. Lo que esto está haciendo es amplificar lo que se le ordenó hacer a Pete Hegseth, y que ha estado haciendo con mucho cuidado, dentro del Pentágono y entre las filas del ejército. Le viste iniciar este proceso en Cuántico, cuando reunió a todos los oficiales generales, junto con la mayoría de sus ayudantes alistados, y les habló. El presidente también se presentó y les habló. Lo que está haciendo es preparar a las Fuerzas Armadas para lo que no estaban el 6 de enero bajo la administración anterior. En aquel momento se oponían absolutamente a un golpe de Estado, y en el peor de los casos se habrían mantenido al margen y habrían dicho no, señor presidente, que es esencialmente lo que Milley, entonces presidente del Estado Mayor Conjunto, insinuó más tarde. Hoy, Hegseth está casi en el punto de conseguir suficiente apoyo del ejército para respaldar un golpe de Estado, de modo que podría seguir adelante y decirle al presidente con confianza, no te preocupes, no volverá a ocurrir, no volverá a ocurrir. Pero lo que eso está haciendo, y tú lo has señalado, es poner de manifiesto que todavía hay algunos profesionales, algunas personas que piensan de otra manera. Personas que creen que la Constitución es aquello ante lo que juran su lealtad, no el hombre en el despacho oval, y desde luego no un predicador, no Jesucristo. Eso realmente enfurece a esta gente, que deban jurar lealtad a Jesucristo, que es lo que algunos de estos tipos, como ese predicador de Texas, dicen que deberían hacer. Jurar lealtad a Jesucristo, no a la Constitución. Así que tenemos el potencial en esta guerra. Esta guerra, no matters, no avencendo tigen. Porque si ese es el caso, entonces Trump tiene que moverse rápido, quizá incluso más rápido. Durante las elecciones de mitad de mandato, si no antes, tiene que resolver esto muy pronto,
o se encontrará en una situación en la que estarán preparados y cabalgando hacia el juicio político, y el pueblo estadounidense se quedará atrás. Y tienes toda la razón, yendo a tu punto más amplio. Las encuestas ahora mismo muestran que menos de un tercio, algunas tan bajas como un 27 o 28%, de los estadounidenses apoyan esta guerra, por diferentes razones. Pero aún así, ese porcentaje también se da dentro del grupo MAGA. Así que este es un momento peligroso, tanto a nivel nacional como internacional. Podrían alimentarse mutuamente de una forma que ayude a Trump a ser el autoritario, el tirano que quiere ser, y en última instancia, a tener éxito. Lo dejaremos aquí, Coronel Wilkerson. Ha sido una conversación muy interesante. Terminaré con lo que dijo justo al principio, antes de la grabación, que quizá podríamos encontrarnos en otras circunstancias. Pero eso será en el futuro, supongo. Hasta entonces, muchísimas gracias y que tenga un excelente resto del día. Tú también, por invitarme. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudiar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros vídeos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte.